Bajo la luz tenue de una ciudad que nunca dormía, el silencio del edificio corporativo solo era interrumpido por el leve zumbido de las luces fluorescentes y el chirrido del carrito de limpieza. Joaquín, el conserje de turno nocturno, realizaba su recorrido habitual por los pasillos marmoleados del rascacielos más prestigioso de la ciudad. Su uniforme estaba siempre impecable, su actitud humilde y su mirada serena, aunque algo cansada. Nunca se quejaba. No lo hacía cuando trabajaba dobles turnos ni cuando la soledad de las madrugadas se le clavaba en los huesos. Esa noche, sin embargo, algo en el aire era distinto. Lo sintió en la piel, como un susurro invisible que avisaba que algo estaba por romperse. Mientras pasaba cerca del ascensor ejecutivo del piso 47, escuchó un estruendo seco, seguido de un grito ahogado. Joaquín dudó apenas un segundo, pero su instinto fue más fuerte que el miedo. Corrió hacia la fuente del sonido, dejando el carrito abandonado en medio del pasillo. Al llegar al despacho de la presidenta del grupo empresarial, una mujer que solo conocía de nombre y de rumores, encontró la puerta entreabierta. Dentro, una figura encapuchada sujetaba del brazo a una mujer elegantemente vestida, con un rostro pálido y aterrorizado. Era ella. Valentina del Solar. La misma que aparecía en revistas, en noticieros, en reuniones exclusivas. La mujer de acero que dirigía un imperio multimillonario con mano firme y fría mirada. Pero en ese instante no había poder, ni lujo, ni control. Solo miedo. El intruso, armado, forcejeaba con Valentina mientras gritaba algo ininteligible sobre cuentas, traiciones y venganzas pasadas. Joaquín no pensó, solo actuó. Con pasos decididos irrumpió en la oficina, agarró una pesada lámpara de mesa y, en un instante de valor casi suicida, golpeó al atacante por la espalda. Todo ocurrió en segundos. El hombre cayó al suelo, pero no antes de disparar. El sonido del arma rebotó por las paredes de cristal, y Valentina se cubrió el rostro con un grito ahogado. Joaquín cayó de rodillas, su costado ardiendo de dolor. Había sido alcanzado. La seguridad del edificio tardó solo minutos en llegar, pero a Joaquín le pareció una eternidad. Antes de perder el conocimiento, sintió la mano temblorosa de Valentina tomar la suya y la escuchó decir, con la voz rota, «No te mueras, por favor». Cuando despertó en el hospital, los primeros días fueron un torbellino. Médicos, enfermeras, policías. Todos querían saber qué había pasado, cómo un conserje había salvado la vida de una de las mujeres más poderosas del país. Pero Joaquín solo recordaba su mirada, sus manos frías sobre las suyas, y una frase que le había cambiado todo. Lo que no sabía era que su acto de valentía había cruzado los límites de lo laboral. Valentina no solo estaba viva gracias a él, estaba conmovida, sorprendida por la pureza de aquel gesto. Lejos del protocolo empresarial, ella comenzó a visitarlo todos los días. Al principio con una simple flor, luego con libros, charlas largas y profundas. La diferencia social entre ellos era abismal, pero en cada encuentro esa distancia se acortaba. Joaquín hablaba con sinceridad, sin miedo a parecer menos. Valentina, por primera vez en años, bajaba la guardia, dejaba escapar una sonrisa real. Mientras los medios comenzaban a convertir a Joaquín en un héroe urbano, en los pasillos de la empresa se tejían teorías, rumores, especulaciones. ¿Qué buscaba la poderosa empresaria al interesarse tanto por un simple conserje? ¿Piedad? ¿Culpa? ¿Algo más? La verdad era mucho más sencilla, y mucho más compleja. Porque Valentina había descubierto en Joaquín algo que no se podía comprar: integridad, coraje, humanidad. Días después del alta médica, Joaquín fue llamado a una reunión en la cima del edificio que casi le cuesta la vida. Subió en el mismo ascensor que antes solo limpiaba. Al abrirse las puertas, lo esperaba Valentina, sola, vestida con un traje blanco que le daba un aire etéreo. «Quiero proponerte algo», le dijo sin rodeos. «Una oportunidad para que tu vida cambie. No como agradecimiento, sino porque confío en ti». Joaquín la miró, sin comprender del todo. Valentina le ofrecía un puesto como su asistente personal. No era caridad. Era un voto de confianza. Una decisión que rompería moldes, que haría tambalear a toda la junta directiva, pero que a ella no le importaba en lo absoluto. Desde ese día, Joaquín dejó de ser invisible. Ya no era el hombre que pasaba desapercibido entre sombras y detergente. Se convirtió en una figura inesperada en las reuniones, un consejero discreto pero sabio, alguien cuya historia inspiraba a todo el personal.
Pero la transformación más profunda no fue profesional. Fue emocional. La conexión entre ambos creció, silenciosa pero imparable. En sus miradas había complicidad, en sus silencios una conversación íntima que solo ellos comprendían. Una noche, mientras revisaban informes en la oficina ya vacía, Valentina se quedó en silencio, observándolo. Luego, con voz baja, dijo: Joaquín, tú me salvaste, pero no solo la vida. También me recordaste quién era. Él sonrió, sin palabras. No hacían falta. Porque algo había comenzado aquella noche, entre el estruendo del disparo y el susurro de una promesa no dicha. Y ese algo apenas empezaba a tomar forma, el silencio entre ellos se volvió denso, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que nace cuando las palabras sobran y la verdad se respira en el aire. Joaquín desvió la mirada un instante, fingiendo que revisaba los papeles frente a él, aunque sus manos ya no podían concentrarse en ninguna hoja. La cercanía de Valentina, el tono íntimo de su voz, todo eso lo desarmaba. Él no estaba acostumbrado a ser mirado de esa manera, con respeto, con admiración, con ternura. Valentina se levantó despacio, rodeando el escritorio de cristal. Llevaba los tacones en la mano, como si la formalidad ya no tuviera cabida entre ellos. Se sentó sobre la orilla de la mesa, justo frente a él. Lo observó durante unos segundos eternos. Luego, solemnemente dijo: Dime algo, Joaquín, ¿qué harías si te dijera que tengo miedo? Él alzó la vista, sorprendido. Era la mujer más poderosa que había conocido, y sin embargo, en ese momento, parecía frágil, casi transparente. ¿Miedo de qué? Preguntó con voz grave. De sentir. De volver a confiar. De que esto, lo que sea que está pasando entre nosotros, sea real y me destruya. Joaquín se incorporó lentamente. No era un hombre de palabras elocuentes, pero cuando hablaba, lo hacía desde un lugar tan honesto que desarmaba cualquier coraza. Yo también tengo miedo, confesó. No sé si estoy soñando, si esto es solo gratitud disfrazada de algo más. Pero si tú sientes lo mismo que yo, entonces prefiero arriesgarme, aunque me duela después. Porque jamás había sentido algo tan limpio. Las palabras quedaron flotando en el aire. Valentina se inclinó hacia él, apoyando la frente contra la suya. No hubo beso, no aún. Solo un instante de conexión tan intensa que ninguno de los dos necesitó más. Era un pacto silencioso. Aquí estamos, sin promesas, sin prisas. Los días siguientes estuvieron marcados por esa cercanía inexplicable. Joaquín, con su nueva posición, se convirtió en su sombra más leal, y Valentina descubría a diario lo valioso que era tener a alguien a su lado que no buscara favores ni poder, solo presencia y verdad. Pero el mundo exterior no era sordo ni ciego. Los miembros del consejo directivo comenzaron a murmurar, a cuestionar la relación. Los medios empezaron a especular con titulares como «Romance en la cima del Imperio del Solar» o «El conserje que conquistó a la Reina de Hierro». Valentina, que siempre había manejado la prensa con puño firme, decidió no emitir declaraciones. Pero en privado, su semblante se oscurecía. Una tarde, tras una reunión especialmente tensa con inversionistas, entró a su oficina y cerró la puerta con fuerza. Joaquín estaba allí, esperando como siempre. Ella lo miró, y por primera vez en semanas, no sonrió. Están amenazando con retirar apoyo si no me distancio de ti, dijo, sin rodeos. Joaquín no respondió de inmediato. Sabía que este momento podía llegar. Sabía que, en el mundo de Valentina, todo se medía con cifras y apariencias. Si debo irme, lo haré, dijo con calma, aunque por dentro se quebraba. No quiero ser una carga para ti. Valentina lo miró como si acabara de escuchar una blasfemia. No vuelvas a decir eso. Nunca. Se acercó a él con pasos firmes. Ya no había miedo en sus ojos, solo fuego. Nadie ha hecho por mí lo que tú hiciste. No me importa si me cuesta el puesto, la empresa o mi reputación. No pienso traicionarte, ni dejarte. Si eso me convierte en débil ante sus ojos, que así sea. Joaquín tragó saliva. Quería abrazarla, protegerla, pero sabía que había una batalla más grande por delante. Una que no se libraba con golpes ni discursos. Se libraba con presencia, con resistencia. Los días siguientes fueron un huracán.
Los accionistas convocaron una asamblea extraordinaria. Valentina fue cuestionada, presionada, hasta humillada por su cercanía con un hombre sin formación, sin trayectoria, sin apellido. Pero ella se mantuvo firme. Y entonces ocurrió lo inesperado. Uno de los empleados de mantenimiento, un anciano que llevaba 30 años en la empresa, pidió hablar en la asamblea. Nadie lo esperaba. Subió al estrado con su gorra en la mano y voz temblorosa. Dijo: he visto pasar a 5 presidentes por esta compañía. Todos poderosos, todos intocables. Pero nunca vi a uno mirar a un trabajador como igual, hasta que ella llegó. Y nunca vi a nadie arriesgar la vida por ella, hasta que él apareció. Si esto es debilidad, entonces necesitamos más de eso. Las palabras del viejo conmovieron a todos. Lo que siguió fue un efecto dominó. Decenas de empleados comenzaron a enviar cartas de apoyo. Los medios se volcaron hacia una nueva narrativa, la humanidad en el poder. La presión sobre Valentina comenzó a ceder. Y mientras el mundo giraba, Joaquín y Valentina crecían juntos en la intimidad de sus emociones. Compartían cafés al amanecer, caminatas por el estacionamiento vacío, risas discretas entre informes de balances. Lo suyo no era una historia de cuento, era una revolución silenciosa. Una noche, mientras el edificio dormía y la ciudad brillaba a lo lejos, Joaquín subió al helipuerto para tomar aire. Allí encontró a Valentina, envuelta en un abrigo largo, observando las luces. ¿Huyendo?, preguntó él, sonriendo. Pensando, respondió ella. Joaquín se acercó, se paró junto a ella. El viento jugaba con su cabello. Hay algo que no entiendo, dijo él de pronto. ¿Por qué yo? Con todos los hombres que has conocido, con todo lo que podrías tener. Ella lo miró, con esa intensidad que le atravesaba el alma. Porque tú me viste, cuando yo ni siquiera me miraba a mí misma. Y porque cada vez que me hablas, siento que me reconstruyes, pedazo a pedazo. Joaquín cerró los ojos un momento. Sentía el corazón golpearle el pecho como si quisiera volar. Y entonces, sin palabras, ella se acercó. Sus labios se encontraron al fin, sin urgencias ni dudas. Fue un beso largo, profundo, lleno de todo lo que habían contenido durante semanas. Cuando se separaron, sus frentes seguían unidas. Joaquín susurró: sea lo que sea esto, prométeme que no lo esconderemos. Valentina asintió, sin dudar. Nunca más. Pero mientras el destino tejía esa historia de amor improbable, lejos de allí, en la sombra de una sala de juntas olvidada, alguien observaba una grabación. Un rostro en penumbra, una sonrisa torcida. Había demasiados intereses en juego. Y no todos estaban dispuestos a permitir que el corazón venciera al poder. La figura en la penumbra avanzó hacia la pantalla, pausando el vídeo justo en el momento en que Valentina y Joaquín se besaban en el helipuerto. Una sonrisa ladeada se dibujó en su rostro mientras acariciaba la superficie del escritorio con los dedos, como si midiera las posibilidades, los riesgos y las oportunidades. Era Esteban Luján, vicepresidente del Consejo y el eterno segundo al mando. Siempre discreto, siempre diplomático. Pero detrás de esa fachada de calma se escondía una ambición que hervía desde hacía años. Había esperado pacientemente el momento en que Valentina cometiera un error, una debilidad, algo que pudiera usar para empujarla fuera del trono que, en su mente, siempre le había pertenecido a él. La relación con Joaquín era ese punto débil que tanto había buscado. No porque fuera inmoral, a él no le interesaba la ética, sino porque podía manipularla, tergiversarla, usarla para minar la imagen de la mujer que parecía invencible. Perfecto, murmuró, mientras enviaba un mensaje a su asistente. Lanza la filtración mañana a primera hora. Que parezca una fuga anónima. Al amanecer, las redes sociales estallaron. Imágenes filtradas de las cámaras de seguridad, encabezados agresivos, comentarios llenos de veneno. La presidenta y su amante conserje. Romance en las alturas, nepotismo disfrazado de amor. El nuevo escándalo empresarial que sacude al país. Valentina se enteró en medio de una reunión con inversionistas internacionales. Una asistente le mostró el teléfono en silencio, temblando. Ella solo necesitó una mirada rápida para entenderlo todo. El golpe no fue la exposición, sino la traición implícita. Sabía que solo alguien interno podía haber accedido a esa grabación.
Horas después, en su oficina, con las persianas cerradas y el rostro más pálido que nunca, Joaquín entró. Había visto todo. La humillación pública, los titulares crueles, los montajes malintencionados. Lo siento, dijo él, con la voz apagada. Por mi culpa, estás en medio de una tormenta. Tal vez deberías. Ni se te ocurra, interrumpió ella, tajante. Valentina se levantó, con el mismo fuego en los ojos que la hizo respetada, temida y admirada en todo el sector empresarial. Esto no se trata de ti, Joaquín. Esto se trata de poder, de miedo. De gente que no soporta ver que una mujer puede dirigir un imperio y, al mismo tiempo, enamorarse de un hombre sin títulos ni apellidos rimbombantes. Joaquín bajó la mirada. Entonces, ¿qué hacemos? Ella lo miró fijamente. Luego caminó hasta su escritorio, tomó su teléfono y marcó. Convoca a una rueda de prensa. Hoy. A las 6. Y que todos los medios estén presentes. A las 6 en punto, con la ciudad expectante y los canales de televisión en directo, Valentina del Solar apareció ante los micrófonos. Llevaba un vestido sobrio, sin maquillaje exagerado, el cabello recogido y la expresión serena pero firme. A su lado, Joaquín, con un traje que no lograba borrar del todo su esencia humilde, la acompañaba en silencio. Hoy, la opinión pública ha sido sacudida por imágenes que muestran algo que, para muchos, resulta escandaloso, una historia de amor. La sala guardó silencio absoluto. Sí, continuó, estoy enamorada de Joaquín. Un hombre que no necesita títulos ni fortunas para ser digno. Un hombre que arriesgó su vida por mí cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. Que me ha acompañado no desde el poder, sino desde el corazón. Hizo una pausa. Miró a Joaquín. Luego miró a las cámaras. Este no es un escándalo. Esto es honestidad. Y no pienso esconderlo. Al terminar, hubo segundos de silencio que parecieron eternos. Y luego, algo inusual, aplausos. Comenzaron tímidamente, desde los trabajadores de la empresa que habían sido invitados, y luego se expandieron como un incendio. Las redes, que al inicio se llenaron de críticas, comenzaron a inclinarse hacia el apoyo. La imagen de Valentina, lejos de derrumbarse, se transformó. Se volvió humana, valiente, transparente. Esteban Luján observó la transmisión desde su despacho, apretando la mandíbula. Su plan no había funcionado. Había subestimado el poder de la verdad y del amor. Esa noche, el edificio volvió a quedarse vacío. Joaquín y Valentina se quedaron en el piso más alto, sentados en el sofá de cuero negro que tantas decisiones había presenciado. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Él le acarició la mano en silencio. ¿Crees que ahora nos dejarán en paz?, preguntó Joaquín. Valentina sonrió, cerrando los ojos. Quizá no. Pero ya no importa. Él la abrazó, en silencio. El mundo allá afuera podía seguir rugiendo, pero allí, en lo alto, donde los sentimientos eran más fuertes que el ruido, solo existían ellos dos. Y la certeza de que, pese a todo, lo real siempre encuentra la forma de sobrevivir. Los meses que siguieron no fueron fáciles, pero marcaron el inicio de una nueva era, tanto para la empresa como para las vidas de Joaquín y Valentina. Lo que comenzó como un acto impulsivo de valentía se había convertido en una historia que inspiró a miles. Medios internacionales comenzaron a cubrir el caso no como un escándalo, sino como un fenómeno de transformación social. Entrevistas, portadas de revistas, documentales, todos querían saber cómo un humilde conserje había tocado el corazón de una mujer poderosa y cómo juntos habían desafiado las estructuras más rígidas del poder y el prejuicio. Dentro de la empresa, la cultura también comenzó a cambiar. Valentina, apoyada por Joaquín, implementó reformas profundas, programas de inclusión, promoción de talento interno, becas para trabajadores y sus hijos, ascensos basados en mérito y no en conexiones. La vieja cúpula que antes operaba desde la arrogancia comenzó a resquebrajarse, y en su lugar emergió un liderazgo más humano, transparente y empático. Joaquín no solo fue aceptado, sino que se convirtió en símbolo de esperanza para muchos. Empezó a dar charlas en universidades, en centros comunitarios, compartiendo su historia no desde la gloria, sino desde la humildad. Decía cosas como, no salvé a una millonaria, salvé a una mujer asustada. No fui un héroe, fui un ser humano que no dudó en actuar cuando otros habrían pasado de largo.
Valentina lo observaba con orgullo en cada intervención. Él, que una vez se sintió invisible entre paredes brillantes y oficinas frías, ahora iluminaba auditorios enteros con su voz calmada, con su verdad desarmante. Y mientras el mundo aplaudía esa historia improbable, en lo privado su amor florecía con una intensidad que no necesitaba demostrar nada a nadie. Tenían discusiones, como cualquier pareja, momentos de duda, como cualquier relación real. Pero también tenían algo que muy pocos poseen, la certeza de que se eligieron desde lo más esencial, sin máscaras, sin expectativas, sin artificios. Una noche especial, en el mismo lugar donde todo había cambiado, el helipuerto del edificio, Joaquín llevó a Valentina con los ojos vendados. Era su aniversario, pero ella no lo sabía. Al quitarle la venda, vio un círculo de luces cálidas, un pequeño violín sonando en vivo, y una mesa sencilla con 2 copas de vino. Valentina se llevó una mano a los labios, sorprendida. ¿Qué es esto?, preguntó, conmovida. Esto, respondió Joaquín, arrodillándose con una pequeña caja en la mano, es el lugar donde supe que no podía vivir sin ti. No tengo apellidos importantes ni un linaje que impresione, pero tengo mi palabra, mi vida, mi amor. ¿Quieres compartirlos conmigo, todos los días? El silencio fue absoluto, roto solo por la brisa que soplaba suave y el sonido ahogado de la risa de Valentina entre lágrimas. Sí. Sí, 1000 veces sí. El vídeo de aquella propuesta se volvió viral al día siguiente, aunque nadie supo quién lo había grabado. Algunos decían que fue el violinista, otros que una cámara olvidada captó el momento. Pero en realidad, no importaba. Lo importante era que millones de personas, al ver esa escena, sintieron que el amor auténtico todavía existía, que las barreras sociales podían romperse y que el destino puede aparecer en los lugares más inesperados, como en un pasillo solitario, entre un balde y una escoba. El día de la boda fue mágico. No fue en un castillo ni en un salón dorado. Fue en el jardín central de la empresa, donde cientos de empleados compartieron flores, cantos, platos hechos por ellos mismos, y lágrimas de alegría. La novia llegó sin escoltas ni joyas extravagantes, y el novio llevaba un traje sencillo que él mismo había elegido, sin asesor de imagen ni estilista. Y cuando dijeron, sí, aceptó, no solo se unieron 2 personas. Se unieron 2 mundos. Se unió la historia del que limpia los sueños ajenos con la del que dirige imperios. Se unieron la ternura y la fuerza, la calle y la cumbre. Se unió todo lo que parecía imposible. En los años que siguieron, Joaquín y Valentina se convirtieron en referente. No por el espectáculo, sino por la profundidad de su compromiso. Fundaron una fundación para jóvenes sin recursos, promovieron la educación técnica y emocional en comunidades olvidadas y, sobre todo, siguieron caminando juntos, paso a paso, sin olvidarse nunca de quiénes eran y de dónde venían. Y en cada rincón del país, cuando alguien se siente pequeño, invisible o sin oportunidades, se recuerda la historia del conserje que se atrevió a salvar una vida, y terminó salvando la suya. Porque al final, no fue una casualidad, ni un milagro. Fue una elección. Una valiente, hermosa y honesta elección de amar sin condiciones, de creer en lo imposible, y de demostrarle al mundo que las verdaderas historias de amor no se escriben con lujos, sino con actos. Actos que cambian vidas. Actos que cambian destinos.